Los dinosaurios dominaron la Tierra durante millones de años, pero algunos eran mucho más aterradores que otros. Algunos tenían dientes afilados como cuchillas, otros dependían de tácticas de caza brutales, y unos pocos presumían de una velocidad fulminante. Estos antiguos depredadores eran verdaderas pesadillas para cualquier ser que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. En este video exploraremos los dinosaurios más aterradores que jamás caminaron sobre la Tierra, cómo se ganaron su temible reputación y cómo dominaron el mundo jurásico. El aterrador tiranosaurio Rex, a menudo llamado el rey del miedo, es tan largo como un autobús y tan alto como un edificio de 2 pisos. Así es el T-Rex, más de 12 metros de largo y hasta 14 toneladas de peso. Solo su cráneo podía pesar tanto como un piano. Pero no es solo el tamaño lo que lo hace aterrador, sino lo que podía hacer con ese tamaño. Hablemos de los dientes. El T-Rex tenía unos 60 dientes, cada uno tan largo como un plátano y lo suficientemente afilado como para cortar hueso, como un cuchillo caliente corta la mantequilla. Estos dientes no eran solo de adorno, estaban respaldados por la mordida más fuerte de cualquier animal terrestre que haya existido. Los científicos dicen que sus mandíbulas podían aplastar con una fuerza de hasta 12,000 libras por pulgada cuadrada, suficiente para morder un auto como si fuera una lata de hojalata. Y aquí es donde se pone peor. Este dinosaurio no era tonto. De hecho, tenía un cerebro que era el doble de grande que el de la mayoría de los otros dinosaurios de su tamaño. Eso significa sentidos más agudos, mejor memoria y posiblemente caza estratégica. Tenía una vista increíble y un sentido del olfato aún mejor. Piensa en habilidades de olfateo al nivel de un sabueso. Podía detectar el olor de una presa o de un cadáver a kilómetros de distancia. Ya fuera cazando o carroñando, nada se escapaba de su radar. El T-Rex caminaba sobre 2 patas gruesas y musculosas. Esas piernas no estaban hechas para maratones, pero podían llevarlo a hasta 32 kilómetros por hora en carreras cortas y aterradoras. Eso es más rápido que el humano promedio. Y cuando corres por tu vida, cada segundo cuenta. Algunos paleontólogos piensan que el T-Rex no siempre era un asesino solitario. Hay evidencia de que estos gigantes podrían haber cazado en grupo, lo cual es un pensamiento aterrador. Imagina que un T-Rex ya da miedo, ahora piensa en 3 o 4 trabajando juntos. Eso no es solo un depredador, es un escuadrón de la muerte. Uno de los fósiles de T-Rex más famosos jamás encontrados se llama Sue. Fue descubierta en Dakota del Sur en los años 80 y todavía puedes verla en el Field Museum de Chicago. Sue mide 4 metros de alto a la cadera y 13 metros de largo de la nariz a la cola. Solo su cráneo pesa 270 kilos. Cuando estaba viva, probablemente pesaba tanto como una casa rodante completamente cargada. El T-Rex vivió hace unos 68 millones de años, principalmente en lo que hoy es Norteamérica, pero ni siquiera esta bestia aterradora pudo sobrevivir al asteroide que chocó contra la Tierra hace 66 millones de años. Ese evento acabó con la mayoría de los dinosaurios, incluido el T-Rex. Y escucha esto, los científicos todavía discuten cuántos tipos de T-Rex existieron realmente. Algunos dicen que solo era una especie, otros creen que podrían haber sido 3, T-Rex, T-Imperator y T-Regina. Y recientemente, en 2024, un estudio sugirió una especie completamente nueva, T-Microyensis. Ya fuera una sola clase o varias, hay algo seguro. El T-Rex dominaba la Tierra. Su nombre literalmente significa Rey Lagarto Tirano, y vaya que se ganó ese título. Pero esto es solo el comienzo. Si pensabas que el T-Rex era aterrador, espera a conocer a la siguiente criatura, un monstruo de río con la sonrisa de un cocodrilo. El Spinosaurus es una criatura de 15 metros, y puede que sea el dinosaurio carnívoro más grande que haya existido. Sí, incluso más grande que el T-Rex. Con un peso de entre 7 y 20 toneladas, y llegando a medir hasta 18 metros, el Spinosaurus no solo era un gigante con opciones. Tierra, río, pantano no le importaba. Cazaba donde otros no se atrevían. Descubrimientos recientes cambiaron por completo lo que sabíamos de este dinosaurio. No era solo un caminante terrestre con una aleta dorsal llamativa. Era semiacuático, equipado con colas parecidas a las de un renacuajo, huesos densos para control bajo el agua y orificios nasales desplazados hacia la parte superior del hocico para poder respirar mientras estaba sumergido. Observándote, su cráneo medía casi 2 metros, tenía forma de cocodrilo y estaba lleno de dientes cónicos perfectos para atrapar presas resbaladizas. Construido sobre espinas neurales de casi 2 metros, como mástiles dentados de un barco de pesadilla, nadie sabe exactamente para qué servían.
quizás para atraer parejas, quizás para intimidar rivales. Pero cuando esa vela corta la niebla de la mañana, no te haces preguntas, sino que sales corriendo. El Spinosaurus era un fantasma en el agua, sigiloso, masivo e impredecible. Sus extremidades eran más fuertes y largas que las del T-Rex, con enormes garras capaces de sujetar o destripar. Y a diferencia de la mayoría de los terópodos, puede que a veces caminara en 4 patas, lo que le daba un aire inquietante y antinatural a sus movimientos. Claro, su dieta se inclinaba hacia los peces, pero no te confíes demasiado. Esto no era una cigüeña gigante. Se han encontrado dientes de Spinosaurus incrustados en los huesos de pterosaurios, y algunos restos estomacales también apuntan a carne de dinosaurio en su menú. En la cultura popular, el Spinosaurus hizo su gran y sangriento debut en Jurassic Park 3, donde hizo lo impensable: mató a un T-Rex. Esa escena por sí sola consolidó su aterradora reputación, incluso si exageraba su agresión terrestre. Documentales como Planet Dinosaur trajeron posteriormente a las pantallas una versión con mayor respaldo científico, una bestia de río con anatomía alienígena, mortal en silencio. Donde el T-Rex es fuerza bruta, el Spinosaurus es combustible para pesadillas. No se carga, está al acecho. No lo oirás venir. No lo verás hasta que el agua se divida, y ya será demasiado tarde. No es tan agresivo como el T-Rex en la Tierra. Puede que no muerda hasta romper huesos, pero eso no lo hace menos aterrador. Lo hace peor. La siguiente criatura, aunque herbívora, es bastante cortante y no dudaría en reaccionar si se ve acorralada. El Therizinosaurus fue uno de los dinosaurios más extraños e inquietantes que caminaron sobre la Tierra. Con más de 10 metros de largo y un peso de hasta 6 toneladas, rivalizaba en tamaño incluso con el poderoso T-Rex, pero no en ferocidad. A diferencia de sus primos carnívoros, este enorme terópodo tenía un cuerpo diseñado para ramonear, no para morder. Sin embargo, lo que le faltaba en comportamiento depredador lo compensaba con su aterradora anatomía. 3 enormes garras, cada una de hasta 1 metro de largo, curvadas como hoces y más afiladas de lo que la supervivencia exigía. Su estructura era igual de inquietante: cuello largo, cabeza pequeña, boca en forma de pico, vientre abultado y extremidades gruesas cubiertas de plumas. Esta extraña silueta, casi mítica, parecía menos un dinosaurio y más una pesadilla nacida de partes desparejadas. Su enorme vientre y sus anchas caderas sugerían un andar lento y pesado a través de densos bosques en lo que hoy es Mongolia. En espacios tan estrechos, esas garras no eran solo herramientas para arrancar vegetación. Eran una muralla defensiva, capaces de desgarrar a cualquier amenaza lo suficientemente imprudente como para acercarse. Aunque principalmente herbívoro, el Therizinosaurus no desempeñaba el papel de un gigante pasivo. Sin una manada en la que apoyarse y con depredadores merodeando cerca, probablemente se mantenía firme cuando era provocado. Pocas criaturas se atreverían voluntariamente a poner a prueba los límites de esas garras. Su linaje lo vincula a ancestros carnívoros, dejando abierta la inquietante posibilidad de un comportamiento omnívoro, carroñero cuando era necesario, un desgarrador cuando se veía acorralado. Los medios modernos han amplificado su ya inquietante presencia. En Jurassic World, Dominion fue reinventado como un depredador corpulento y silencioso, ciego pero brutal. Aunque inexacta, la representación perduró. Documentales y videojuegos ahora aprovechan su diseño monstruoso, enfatizando el miedo psicológico que provocan. Una criatura demasiado extraña para comprenderla, demasiado peligrosa para ignorarla. A diferencia del T-Rex, cuyo terror radica en la fuerza bruta, o el Spinosaurus, cuya amenaza proviene de su imprevisibilidad anfibia, el miedo que provoca el Therizinosaurus está impregnado de lo inquietante. No acechaba con velocidad, no trituraba huesos. Pero en el momento en que esas garras se alzan, lenta y deliberadamente, no hay forma de confundir la amenaza. El Therizinosaurus no era un asesino por naturaleza, pero si se veía obligado a elegir entre luchar o huir, nunca correría. Pasemos a la siguiente criatura que, a pesar de su tamaño, posee una gran velocidad y puede alcanzar entre 32 y 40 kilómetros por hora. El Giganotosaurus era una pesadilla terrestre, uno de los mayores depredadores terrestres jamás descubiertos. Con una longitud de hasta 13 metros y un peso de entre 6 y 13 toneladas, rivalizaba o incluso superaba al T-Rex en longitud, aunque su constitución era menos robusta.
Solo su cráneo medía más de 1,5 metros de largo, repleto de dientes aserrados en forma de cuchilla, diseñados no para aplastar, sino para cortar profundamente la carne. Este depredador no se basaba en la fuerza bruta. Era un cortador, rápido, eficiente y aterrador. A diferencia de la mordida aplastahuesos del T-Rex, el Giganotosaurus utilizaba la velocidad y la precisión. Capaz de alcanzar entre 32 y 40 kilómetros por hora, probablemente estaba entre los terópodos grandes más veloces. Sus patas fuertes y una constitución más ligera le daban ventaja en la persecución, mientras que 3 afiladas garras en cada mano y pie sumaban a su arsenal mortal. Cada extremidad estaba armada para matar, garras para sujetar y desgarrar, mandíbulas para desangrar a sus presas. Esto no era solo un cazador, era una máquina de muerte de precisión. Su dominio en el Cretácico era en las llanuras aluviales de lo que hoy es Argentina, hace casi 100 millones de años. La evidencia fósil indica que el Giganotosaurus cazaba activamente a otros gigantes, dejando huesos marcados y restos desgarrados a su paso. Aún más aterrador es la posibilidad de un comportamiento en manada. Aunque no se ha confirmado en el propio Giganotosaurus, su pariente cercano, el Mapusaurus, ha sido hallado en formaciones grupales, lo que ha dado pie a teorías de que estos depredadores podrían haber coordinado ataques, gigantes cazando gigantes en formaciones letales. Como asesino solitario, era aterrador. Como cazador en manada, era apocalíptico. El factor de miedo del Giganotosaurus radica en su funcionalidad más que en su apariencia. A diferencia del Spinosaurus con su vela o el Therizinosaurus con sus garras, el Giganotosaurus carecía de ornamentaciones extrañas. Pero la ausencia de adornos solo aumenta la amenaza. Luce exactamente como lo que es, un depredador puro. No hay distracciones, ni rasgos engañosos, solo una máquina imponente y cortante diseñada para derribar a los animales más grandes que hayan existido. Su presencia en Jurassic World, Dominion consolidó su imagen como un aterrador rival del T-Rex, elevando su perfil público. Aunque aún no tiene el peso cultural de su contraparte norteamericana, su representación como un depredador ápice implacable le está otorgando una reputación cada vez más temible en documentales, juegos y medios. El público se siente atraído por su tamaño, velocidad y papel depredador, considerándolo una fuerza aterradora de la naturaleza, incluso sin la historia mitificada del T-Rex o el misterio exótico del Spinosaurus. En un enfrentamiento prehistórico, el Giganotosaurus no depende del espectáculo. Depende de su capacidad para cazar, hacer sangrar y derribar a las presas más grandes del planeta. Esa eficiencia fría es lo que lo hace realmente aterrador. A continuación, una criatura que prefiere cortar carne en lugar de aplastar huesos y que a menudo es conocida como el desgarrador de dientes de tiburón. Carcharodontosaurus fue un depredador monstruoso que alcanzaba hasta 13 metros de longitud y pesaba entre 6 y 15 toneladas. Con un nombre que significa lagarto de diente de tiburón, se ganó ese título con dientes aserrados de 20 centímetros, diseñados no para triturar, sino para desgarrar. Cada mordida podía abrir heridas profundas y mortales, desgarrando la carne con la eficiencia de una motosierra. Su cráneo, que medía casi 1,5 metros, albergaba mandíbulas lo suficientemente poderosas como para incapacitar a presas enormes, aunque no llegaba al nivel de trituración ósea del T-Rex. A diferencia de los brazos rechonchos del T-Rex, contaba con garras más largas y de 3 dedos, una brutal ventaja en el combate cuerpo a cuerpo. Corriendo a velocidades estimadas de 32 a 40 kilómetros por hora, no era un gigante lento y resultaba especialmente letal al acercarse a los herbívoros torpes. Vagando por el norte de África durante el Cretácico tardío, hace 194 millones de años, el Carcharodontosaurus dominaba llanuras inundadas y hábitats ricos en ríos, compartiendo territorio y a veces presas con el Spinosaurus. El diseño de sus dientes y cráneo sugiere que prefería cortar la carne en lugar de triturar huesos, especializándose en profundas laceraciones que hacían desangrar a sus presas. Probablemente cazaba grandes herbívoros como los saurópodos, aunque también pudo haber aprovechado oportunidades para carroñear. Algunas especies relacionadas sugieren un posible comportamiento grupal, pero no hay pruebas directas, lo que indica que era un depredador solitario. Por sí solo ya era lo suficientemente aterrador. No había seguridad en el silencio cuando este gigante acechaba la Tierra. Documentales como Planet Dinosaur han destacado sus dientes similares a los de un tiburón y su estatus de depredador, mientras que los videojuegos y el contenido para entusiastas de los dinosaurios suelen presentarlo como un rival del propio rey.
Carece del prestigio hollywoodense del T-Rex o de la silueta de vela en la espalda del Spinosaurus. Pero lo que le falta en espectacularidad lo compensa con ferocidad. Su reputación es cruda, creciente y está arraigada en su pura capacidad destructiva. Un carnívoro gigante con las herramientas y el tamaño para dominar su ecosistema. La siguiente criatura es un paquete letal de tamaño y brutalidad. Echemos un vistazo al Utahraptor. El Utahraptor fue el más grande y robusto de todos los dromeosáuridos, un depredador que combinaba masa, inteligencia y brutalidad en un solo paquete letal. Con hasta 7 metros de largo y un peso de más de 450 kilos, lo que hacía al Utahraptor particularmente aterrador no era solo su tamaño, sino las herramientas que llevaba a la caza. Su arma más infame era la garra sobredimensionada en forma de hoz en cada pie, que medía hasta 38 centímetros, utilizada no para caminar, sino para cortar carne como un gancho de carnicero. A diferencia del estilo de vida acuático del Spinosaurus o la fuerza bruta de la mordida del T-Rex, el Utahraptor dependía de una precisión calculada. Con patas fuertes y una complexión musculosa, probablemente podía correr entre 32 y 48 kilómetros por hora en ráfagas cortas, ideal para emboscadas. Sus poderosos brazos terminaban en garras curvas para inmovilizar a sus presas y su cráneo, aunque robusto y grueso, albergaba dientes aserrados para sujetar la carne, no para triturar huesos. Sus plumas, inferidas a partir de especies relacionadas, probablemente le daban una apariencia similar a la de un ave. El Utahraptor deambulaba por lo que hoy es Utah durante el Cretácico temprano, hace aproximadamente 126 millones de años. Su anatomía sugiere que estaba diseñado para ataques cortos y explosivos, no para persecuciones de larga distancia. Y si las teorías sobre la caza en manada, basadas en yacimientos fósiles con múltiples individuos, resultan ser ciertas, es posible que haya superado a sus presas mediante ataques coordinados. Mientras que gigantes como el Giganotosaurus dependían de su enorme masa, el Utahraptor aportaba estrategia y velocidad al combate. Su inteligencia, indicada por un cerebro relativamente grande, lo habría hecho mucho más que una simple bestia bruta. Era un asesino táctico. Veamos al Carnotaurus, que parece una criatura similar a un toro y una pesadilla en movimiento. El Carnotaurus era un depredador que no necesitaba volumen para ser aterrador. Con una longitud de 7,5 a 9 metros y un peso de alrededor de 1 o 2 toneladas, no era el terópodo más grande, pero sí uno de los más rápidos. Con extremidades traseras musculosas diseñadas para la velocidad, podía alcanzar velocidades estimadas de 48 a 56 kilómetros por hora, lo que lo convertía en uno de los grandes depredadores más veloces. Su característica más escalofriante: un par de gruesos cuernos sobre sus ojos le daba la apariencia demoníaca de un toro embistiendo. Estos cuernos probablemente servían para varios propósitos: golpear a rivales, intimidar a sus presas o simplemente imponer dominio. Su cráneo, de unos 60 centímetros de largo, albergaba dientes aserrados para cortar, aunque su fuerza de mordida no era tan devastadora como la de un T-Rex. Pero lo que le faltaba en potencia, lo compensaba con precisión y velocidad. A diferencia del acuático Spinosaurus o el emplumado Utahraptor, Carnotaurus estaba construido puramente para la velocidad terrestre y emboscadas a corta distancia. Sus diminutos brazos, aún más pequeños que los del T-Rex, eran prácticamente inútiles, lo que ponía todo el énfasis en las mandíbulas, las patas y la fuerza bruta de la cabeza. En la cultura popular, Carnotaurus ha alcanzado un estatus de culto. En Dinosaurio de Disney, del año 2000, fue presentado como un villano implacable, mientras que su breve pero memorable aparición en Jurassic World, el Reino Caído, mostró su velocidad y ferocidad. Aparece en juegos como Ark: Survival Evolved, y aunque carece de la fama taquillera del T-Rex o de las extrañas garras del Therizinosaurus, el perfil esbelto, cornudo y directo de Carnotaurus le otorga una amenaza única y realista que los fanáticos no han olvidado. El último en la lista es el Allosaurus, un depredador terrestre que cazaba con precisión. El Allosaurus no era el asesino más grande. Con sus dientes aserrados, manos con garras y una velocidad inquietante, el Allosaurus no era un bruto. Era una cuchilla. Con una longitud de 9 a 12 metros y hasta 4 toneladas, el Allosaurus era más liviano que los gigantes del Cretácico como el T-Rex o el Giganotosaurus, pero eso lo hacía más rápido y posiblemente más aterrador. No trituraba huesos como el T-Rex ni pescaba como el Spinosaurus. El Allosaurus era un depredador terrestre que cazaba con precisión.
Su cráneo de casi 1 metro estaba cubierto de dientes afilados como cuchillas, diseñados para cortar y hacer sangrar, no para triturar. Algunos científicos incluso creen que atacaba cortando hacia abajo con sus mandíbulas, como una guillotina viviente. Pero ¿qué es lo que realmente distingue al Allosaurus? Sus brazos. A diferencia de las pequeñas extremidades delanteras del T-Rex, el Allosaurus tenía manos de 3 dedos con garras de 15 centímetros capaces de sujetar y desgarrar a sus presas. ¿Y piernas? Diseñadas para la persecución, la biomecánica sugiere que podía alcanzar velocidades de 32 a 48 kilómetros por hora. En yacimientos fósiles se han encontrado múltiples restos de Allosaurus en un mismo lugar, lo que sugiere un posible comportamiento de caza en grupo. Eso lo hace aún más aterrador. Un depredador que desgarra ya es aterrador. Un grupo de emboscada coordinado, combustible para pesadillas. El Allosaurus no recibe la atención de Hollywood como el T-Rex o el Spinosaurus, pero siempre está al acecho en segundo plano, rápido, afilado y letal. En Caminando con Dinosaurios se muestra tal como realmente era, el máximo cortador del Jurásico. Estos dinosaurios no eran solo criaturas antiguas, eran depredadores perfectamente evolucionados, cada uno con sus propias y aterradoras fortalezas. Algunos trituraban huesos con una fuerza inimaginable, otros desgarraban la carne con garras afiladas como navajas, mientras que unos pocos acechaban en silencio, esperando el momento perfecto para atacar. Dominaban un mundo donde solo sobrevivían los más fuertes. Sin embargo, incluso hoy, su historia no ha terminado. Nuevos descubrimientos constantemente transforman lo que sabemos. ¿Podría haber aún especies no descubiertas, incluso más peligrosas que las que ya conocemos? ¿Podría haber depredadores más grandes que el Spinosaurus, más inteligentes que el Deinonychus o más rápidos que el Utahraptor? La antigua Tierra aún oculta muchos de sus secretos más oscuros. Mientras que las películas nos han mostrado imágenes emocionantes de T-Rex rugiendo y raptores mortales, la realidad suele ser aún más fascinante y aterradora. Estas criaturas no eran monstruos de ficción, eran cazadores reales y despiadados que alguna vez caminaron por este planeta. Ahora imagina que de repente te transportan a la era de los dinosaurios. ¿A cuál de estos depredadores prehistóricos temerías más? ¿Correrías al ver la imponente figura del Giganotosaurus o te paralizarías ante la sombra acechante del Spinosaurus? Comparte tu respuesta en los comentarios abajo. Veamos a cuál preferirías no encontrarte cara a cara. Y si disfrutaste esta inmersión en el mundo de los antiguos depredadores, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para más exploraciones profundas en el aterrador pasado de la Tierra. El mundo prehistórico aún guarda innumerables horrores no contados y apenas estamos comenzando.